Hola, buenos días nuevamente. Vamos a empezar con un tema en especial. Estamos viendo, ¿no?, lo que es la primera carta de Juan, pero en este caso vamos a tomar un tema en especial que es la prueba de que uno realmente conoce a Dios. Vamos a ver, son 7 fases de las que vamos a poder empezar a ver a partir de ahora en esta carta de Juan, primera de Juan. En este caso capítulo 2, versículo 3 al 29, es donde vamos a ver estas 7 pruebas, en este caso, de que conocemos a Dios. Y hoy vamos a tomar lo que es capítulo 2, versículo 3 hasta el 6. Es la primera prueba, es obedecer los mandamientos de Dios. Y la palabra de nuestro Señor dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Dios bendiga su palabra. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Vivimos hoy en un tiempo, ¿no?, en el que hay muchos que están interesados, ¿no?, en vivir su vida como les plazca. Y en este caso lo menos que les interesa es conocer a Dios. No les interesa en absoluto llegar a conocerlo. Solo desean vivir, y eso vemos plasmado muchas veces en aquellos que tenemos muy cerca. Hasta algunos de nuestros hijos rebeldes, ¿no?, que están viviendo sus vidas como ellos les parece y no como Dios quiere. Y solamente les interesa tener todas las posesiones posibles, ¿no?, lo que es en este mundo, disfrutar de todos los placeres mal ordenados, ¿no?, que el mundo puede ofrecerle. Conocer a Dios es lo más, en este caso, lejano en sus mentes. No solamente hay personas en el mundo que son así, sino también a veces pasan esto en congregación. Y esto es un terreno peligroso, ¿no?, ya que si Dios realmente, en este caso, existe, entonces los que rechazan a Dios van a perder. Van a perder el propósito, el significado de la vida, en realidad. Van a perder el verdadero amor, el gozo, la paz, la abundancia de una vida plena y rica tanto ahora como en la eternidad. Si Dios realmente existe, a estas personas, a nuestros hijos, a nuestros familiares que no lo conocen, van a perder todo lo que la vida en este caso en realidad es. Y no es solo eso, ¿no? Si Dios existe, entonces significa que todos aquellos que lo rechazan deben enfrentar algo que nuestro Padre Celestial habla en la Biblia, que es su santidad y justicia. Deben permanecer, en este caso, ante Él, habiéndolo rechazado, y enfrentar su juicio. El punto en realidad es claro, debemos conocer a Dios. Pero ¿cómo podemos en realidad saber si realmente lo conocemos? Existen, como dije anteriormente, ¿no?, a través de esta palabra que estamos viendo, 7 pruebas, ¿no?, que nos lo demuestran. Así que vamos a estar viendo la primera prueba, ¿no? Es el tema central que hoy vamos a estar viendo, y no el que tiene estos pasajes. Lo que es el capítulo 2, versículo 3 hasta el 6. Y la pregunta es, ¿cumplimos los mandamientos de Dios? Ahora, ¿cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Existe una prueba que nos lo va a mostrar, en este caso. ¿Cumplimos con en este caso, todo lo que el Señor nos ha de decir siempre? El hombre, en este caso, enfrenta un enorme problema a partir de ahora, ¿no? Un problema que cualquier persona pensante y honesta puede, en este caso, se puede ver. El hombre jamás podrá saber si Dios realmente existe. No al menos por sus propios, ¿no?, razonamientos, su energía o sus esfuerzos. No importa
cuántos pensamientos o todo aquello que pueda indagar, ¿no? O imaginarse en su mente creativa, aún en sus sentimientos interiores. Vemos que no, hoy en día plasman algunas veces todo lo que es una congregación, prédicas, todo en lo que es los sentimientos. Van y tocan los sentimientos de las personas para poder decir, ¡ay, qué hermosa iglesia! ¿No? Y esto ni así se puede saber si en realidad no Dios está obrando en su vida. En este caso el hombre nunca podrá saber a ciencia cierta si Dios existe. No en sí mismo ni por sí mismo. Existe una razón y esta es muy clara, ¿no? Para que esto sea así. El hombre vive en un mundo físico y material, ¿no? Y el mundo físico y material no puede, en este caso, penetrar o cruzar al otro mundo. Nada de este mundo va a poder cruzar, ¿no? Sea material y físico, así como lo vemos, al otro mundo. Es decir, el mundo, en este caso, al mundo espiritual. Para que el hombre llegue, en este caso, a conocer alguna vez al mundo espiritual, si alguna vez va a conocerlo, en este caso, ¿no? A Dios, entonces tendrá que ser porque Dios, en este caso, entre en el mundo físico y material. Y se revela, en este caso, se va a revelar a sí mismo. Y esto lo podemos ver, ¿no? Aquellos que somos creyentes, plasmado en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios ha venido, en este caso, a su Hijo, ha enviado, ¿no? A su Hijo, Jesucristo, al mundo, para decirle al hombre la verdad. La verdad sobre Dios, sobre el mismo hombre, sobre el mundo en el que el hombre vive y sobre el mundo por venir. Dios hizo eso a través de su Hijo. Esto es exactamente lo que Jesucristo y sus seguidores dijeron, ¿no? Una y otra vez. Esto es exactamente lo que Jesucristo y la Escritura, en este caso, nos declara. ¿Para qué Él vino? Ningún hombre ha cruzado jamás, en este caso, al mundo del Espíritu y ha regresado. Ningún hombre, excepto ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Juan, capítulo 3, versículo 13. Dice así su palabra: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está, ¿dónde? En el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. Guión en Juan capítulo 6, versículo 33 al 38, ¿no? Vamos salteando desde el 33, vamos a saltear al 38. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió. No como las Escrituras nos declaran quién es el que estaba, estuvo, vino y ha de estar donde está en este momento, que es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículos 50 y 51. Este es el pan que descendió del cielo para que él y de él coman, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo nos va declarando la Escritura quién es el único, ¿no? Por el que podemos penetrar en ese mundo? Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Cómo declara nuestro Señor Jesús todo lo que Él era en sí? ¿Dónde había estado? ¿Dónde estaba y dónde iba a estar? Capítulo 17, versículo 5 de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No, esto es para todo aquel que todavía no entiende de su palabra, que ella estuvo desde un principio, en la creación misma. Antes de la creación habla su palabra. Y estaba en gloria.
y Él quería ser glorificado y estar nuevamente con el Padre. Entonces ahí es donde entendemos y comprendemos que es aquel que nos presenta su palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el único que estuvo, ¿dónde? En ese mundo espiritual, y es por el único que podemos llegar aquí. Jesucristo vino para salvar al hombre, de parecer, ¿no? En este caso, vino para darle al hombre vida abundante, ahora y por la eternidad. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene, dice, vida eterna. Pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él está. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera Dios, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 5, versículo 24 de Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. John capítulo 10, versículo 10 de Juan. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios bendiga su palabra, ¿no? ¿Dónde estamos viendo que es el único por el que la palabra nos habla de que hay salvación? No es a través de Pedro, ni de ningún apóstol, ni de ninguna persona bíblica que podamos leer solamente por Cristo. Porque Jesucristo es el que tenemos salvación. Eso nos da a entender cada día más la palabra. Jesucristo dijo que Dios lo había enviado para que el mundo conociera ¿a quién? A Dios, a Él mismo. Juan, en este caso 5:38, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No creemos en Jesucristo, y es cuando la palabra no mora en nosotros. Por eso es que ahí entendemos que Dios nos lo mandó para conocerlo a Él mismo. Juan capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto significa algo sumamente importante, ¿no? Para conocer, en este caso, a Dios, debemos conocer a Cristo. Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocéis, también a mí, Padre, conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y es ahí donde dice que viéndolo a Él, ¿no? En Juan capítulo 14, versículo 7. Entendemos y comprendemos que es Dios mismo, porque dice, si me viste a mí, al Padre has visto. Cristo es la imagen visible de Dios. Amén. Y en esto Dios se ha revelado a sí mismo y se hizo conocer a sí mismo, en este caso a través de Jesucristo, y solo a través de Cristo. Por lo tanto, para conocer a Dios debemos conocer a Cristo, a quien Él le ha enviado. Ahora, ¿cómo sabemos si conocemos a Dios? Si conocemos a Cristo, entonces conocemos a Dios. Y este versículo expresa, ¿no? Y dice que conocemos a Dios si cumplimos, ¿qué? Su mandamiento. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Podemos ver en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Porque Juan, ¿no? En estas cartas está tomando de lo que es la voluntad de Dios. Y dice así, primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos los unos a los otros, de la misma manera que nos dio su mandamiento. Juan, capítulo 3, versículo 23. El principal mandamiento de Dios es el siguiente, ¿no? Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y nos amemos unos a los otros. Acá, ¿no? Podemos ver dos cosas. En primer lugar, para conocer a Dios debemos creer en Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si creemos en Cristo, entonces podemos conocer a Dios. Si creemos en Cristo, entonces
En este caso, ya que Jesucristo vino a la tierra para revelarnos a Dios, ¿no? Al creer en Jesucristo cumplimos, ¿qué? Sus mandamientos. En segundo lugar, para conocer a Dios, ¿no? Debemos, ¿cómo? ¿Qué hacer? Amarnos los unos a los otros. El amor cubre todos los mandamientos de Dios. Si nos amamos, ¿no? En este caso, los unos a los otros, no tenemos que lastimarnos, ¿no? Unos a los otros. En este caso, ni causar dolor a otro. No debemos ofender a otro. Ni en este caso, pecar, en este caso, para no pecar contra otros, ¿no? Estaremos cumpliendo en este caso todos los mandamientos de Dios. Y esto es exactamente lo que declara, ¿no? La Escritura. En Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. No debáis nada a nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, dice, la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El punto es el siguiente, ¿no? Si cumplimos los mandamientos de Dios, entonces creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y nos amamos unos a los otros. Si no hacemos estas cosas, en estas dos cosas que están, ¿no? implementadas en esta Escritura, entonces no conocemos a Dios. Si no hacemos esto, es que en realidad no conocemos a Dios. No importa lo que pueda decir la persona, ¿no? Y si nunca ha dado en este caso su vida a Jesucristo, entonces no conoce a Dios. Aquel que no ha entregado su vida a Cristo no conoce a Dios. Puede profesar, decir, sí, yo creo, pero si no ves y no cumplís con sus mandamientos, ¿qué estamos mandados a hacer? Una vez que dice que aquel que se entrega a Jesucristo, dice, sí, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por mí en la cruz, es mi Salvador. No es lo que me salva, pero dice automáticamente que lo que debo hacer es bautizarme. Por obediencia. No es lo que me salva es la fe en nuestro Señor. Pero dice así, que si no lo hago, puedo profesar conocerlo, pero si no lo obedezco, demuestro que no es así. Si no confío que Él ha dado su vida por mí, entonces no conozco a Dios. Y no conozco a Dios, ¿no? Si critico o hablo mal de Él, o se difama a un hermano, también. En este caso, hasta cuando se lo toma como adulterio. Si uno mata, roba, miente, codicia, o hace alguna cosa contra su hermano, si una persona realmente conoce a Dios, entonces, ¿no? desea agradarle, desea conocer cada vez más de Él, y deja de hacer cosas malas. La única forma en que puede conocer cada vez más uno, ¿no? sobre Dios es seguirlo a Él. Debe hacer las cosas que Dios hace, ¿no? Caminar y amar como Dios camina y ama. ¿Cuánto más, en este caso, caminamos y amamos como Dios lo hace? Mucho, pero en este caso, ¿no? Si no lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo, no podemos conocer a Dios. Por lo tanto, si cumplimos sus mandamientos, lo conocemos. Esta es la única manera que podemos y tenemos para poder saber si en verdad lo conocemos. Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es ahí donde Él nos demuestra, de que dice que Él es la cara visible de Dios. Una vez más nos está dando a entender de que su doctrina no es de Él. El que quiere conocer al Padre debe conocer al Hijo. Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Juan capítulo 8, 51, versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan capítulo 8, versículo 31. Muchos buscan conocer a Dios. En forma me acordaba siempre de David, ¿no? Hay que buscar, pero hay que buscar bien. Porque muchos buscan conocer a Dios. Buscan a Dios, pero lo hacen de la manera equivocada. Algunos especulan sobre Dios. Esta es la ruta que la mayoría toma, ¿no? A tratar de conocer a Dios. Imaginan cómo es Dios, una cara, mantienen esa imagen en sus mentes y tratan de vivir por lo que ellos imaginan. Tienen sus propias enseñanzas y sus propias imágenes de cómo Dios, ¿no?, es, y rigen sus vidas por esa imagen. ¿Cuántas personas encontramos hoy en día de que le decimos, bueno, nos vemos mañana o esta tarde, si Dios quiere? Y te dicen, sí, Dios va a querer. Se dan una idea de lo que Dios quiere. Se hace una idea de lo que Dios dice en su manera de pensar. No toman la palabra en sí y saben, escudriñan si es la voluntad de Dios o no. Algunos tratan de buscar o conocer a Dios por experiencias místicas. Yo me acordaba, ¿no?, de esta parte de bíblica cuando uno de los chicos me preguntaba si yo era de algún signo, ¿no? Y esto es de la astrología, de la adivinación, ¿no? No es de Dios, ¿no? En este caso. Por eso buscan a veces equivocadamente experiencias místicas o emocionales. Buscan conocer al mundo espiritual y su atención a través de espiritistas, astrología, magia y la sombra de las experiencias místicas realizadas en este caso por hombres. Pensamientos mundanos. Por eso es que se busca equivocadamente a Dios. Con pensamientos vanos. Pensando de qué es lo que sí me parece a mí que Dios quiere. ¿Cómo es ese pensamiento? Me parece a mí. ¿Cuántas veces no escuchábamos o éramos nosotros mismos que tenemos esas palabras en mi boca? Me parece a mí. No, dejo de decir me parece a mí y voy a la Escritura y digo, ¿qué es lo que Dios dice sobre este tema? Dios me dice. Versículo 4, ¿no? Existe, ¿no?, el hombre que ejerce una falsa profesión. La Escritura es directa y muy clara en este caso, ¿no? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que si decimos que lo conocemos y no guardamos sus mandamientos, la verdad no está en nosotros. Es absolutamente imposible conocer a Dios y no cumplir sus mandamientos, ¿no? En este caso, ¿por qué, no? Por una sola razón muy clara. Si Dios realmente existe, entonces Él nos creó. Y con algún propósito, Él nos puso en esta casa, en este caso en esta tierra, en este lugar, ¿no?, en este pueblo, en esta casa, por alguna razón. Por lo tanto, Él está obligado en este caso a decirnos por qué Él nos creó. Dios no tiene cambio ni variación. Dios puede, en este caso, como siempre, ¿no?, razonamos, sacar de un árbol de manzana una pera. ¿No? Porque es perfecto, ya está hecha la perfección. Si no, se contradeciría a sí mismo. Y al decirnos no lo que Él quiere, es cuando nos demuestra, en este caso, que Él está obligado, ¿no?, a decirnos siempre lo que debemos hacer. Lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo hacerlo exactamente, Él lo va a hacer, porque si no perdería en este caso su propósito. Si no nos diría en realidad la verdad. Por lo tanto, Dios nunca nos dejaría en la oscuridad, porque Él nos ha prometido guiar y es en la luz. No nos dejaría en la oscuridad tratando de encontrar la verdad,
Él sería un Dios de odio en este caso, si nos dejara en la oscuridad. Y en este caso Él está muy lejos del odio. Es lo más lejano al odio. Jesucristo nos ha mostrado que Dios es amor. Que Dios nos ha, en este caso, amado tanto, que nos ha dado las Sagradas Escrituras, ¿no?, para decirnos qué hacer. Y a su Hijo para que viva la verdad, ¿no?, delante de nosotros. ¿Qué es en este caso? Jesucristo es la palabra viva. Ahí podemos ver, ¿no?, plasmada la vida misma en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es en el Evangelio. Dios envió a su Hijo para que viva una vida perfecta e ideal en esta tierra. Y pudiéramos nosotros, en este caso, conocer cómo vivir. Jesucristo vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivió de la manera que Dios manda al hombre, en este caso, vivir. Él conoce a Dios perfectamente. Y Él estaba y está en perfecta comunión con Dios. Si una persona dice que conoce a Dios y no cumple sus mandamientos, entonces es un mentiroso. La única manera de que una persona puede conocer, en este caso a Dios, es siguiendo a Jesucristo. Caminando en comunión con Dios de la manera que Jesucristo lo hizo. Vemos, ¿no?, esa separación que Él estuvo en la cruz, como nuestro hermano hablaba hoy, ¿no?, en la cena. Fue algo terrible, doloroso. Por eso es que de la única manera que nosotros podemos tener comunión con Dios es a través de su Hijo. De una forma ideal y perfecta, cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Esto es lo que el hombre debe hacer, y así entonces va a poder conocer a Dios. Prestemos atención, ¿no?, lo contrario, también es cierto, ¿no? Si un hombre no cumple los mandamientos de Dios, entonces no conoce a Dios. Esto es exactamente lo que el versículo 4, ¿no?, nos está diciendo. Si dicen yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Una persona que dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos es una persona mentirosa, falsa, fabuladora, ¿no?, y no genuina. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Volvemos a repasar para que sea más claro. El que dice, hermano, si vos estás diciendo, yo conozco, yo le conozco, y esto está duro, ¿no?, para cada uno de nosotros, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es una persona que no ha creído sinceramente en Jesucristo, una persona así, y tampoco ama a su hermano, tal como Dios ordena. El tal no camina como Jesucristo lo hizo, no lo obedece, en este caso no obedece a Dios, ni hace lo que Dios dice que hay que hacer. El versículo es muy claro. Es un diablo. Es un diablo. El versículo es claro, ¿no? Tal persona es una mentirosa y la verdad no está en ella. Está profesando de una manera falsa, ¿no?, de que él es creyente. Mateo 7:21, capítulo 7, versículo 21 de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Es muy clara la escritura, es muy clara la palabra. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Por eso es imposible decir que conozco a Dios y vivo mi vida como si Dios no existiera, ignorando en realidad de su voluntad. Vemos en Ezequiel 33, 31 y 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Qué lindo es escuchar la voluntad del Padre, ¿no? Y que me está dando con un caño muchas veces, porque es así como tiene que ser la palabra. La palabra me está diciendo qué es lo que yo estoy haciendo mal en mi vida. Siempre lo va a hacer. Lo que yo debo cambiar. Entonces ahí es de gran bendición, porque yo debo llevar lo que estaba haciendo mal a hacerlo bien. Si no es así, ¿no? Soy un mentiroso. Porque digo, sí, estoy acá sentado en la iglesia, en la congregación, con los hermanos, escuchando la palabra de Dios, sí, aleluya, amén, gloria sea al Señor. Escucho esa la palabra, me dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y salgo de acá y hago lo que se me plazca. Y esa palabra dice que yo soy un mentiroso. Un Judas. Un Judas. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 6. Sed pues imitadores de ¿quién? De Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato, fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y aún se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y acá recalca, ¿no? ¿De quién es el reino? De Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y vemos acá plasmada, ¿no? La vida en Cristo. Por Él, solamente por Él, podemos llegar al Padre. A través de Él, ¿no? Podemos entender y comprender la voluntad del Padre. Vamos al capítulo 5, versículo 5, perdón. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Existe el hombre obediente. El hombre obediente en este caso cumple con la palabra de Dios y conoce y ama a Dios. Y eso que es gran, ¿no? En este caso, de alegría para saber que nosotros podemos estar involucrados en esta parte de la Escritura. La obediencia está ligada al conocimiento y al amor a Dios. No se puede separar, ¿no? Es como la fe, ¿no? Sin obra. No se pueden separar. No somos salvos por las obras. Pero si tenemos fe, obramos en su voluntad. Por eso es que de esa manera está ligado el conocimiento, en este caso, a la obediencia. Conocemos a Dios, se obedece. Si estamos obedeciendo es porque conocemos a Dios. Y en este caso, ¿no? El amor de Dios está en nosotros. Todas estas cosas son bien, en este caso sabidas, cuando se trata de conocer a alguien, ¿no? Se observa, se mira, y de la única manera que podemos, en este caso, conocer a una persona es acercándonos a ella. Y eso es por ahí que lo que estamos pidiendo siempre, ¿no? A los hermanos, a los que están interesados, es lo que alguna vez, ¿no? Le propuse a alguna otra persona. ¿Querés estar bien con nosotros? ¿Querés conocernos? Acércate. Nos acercamos mutuamente. Es la única manera que podemos conocer a otra persona. Estudiándola,
porque hay que estudiarlo, en este caso la voluntad al Padre, su voluntad, aprendiendo todo sobre ella, sobre la persona, ¿no? Estamos hablando, sus deseos, inquietudes, su naturaleza, en este caso, y pensamientos, y su en este caso, comportamiento. Es la manera que demostramos que estamos queriendo conocer a la persona. Lo mismo sucede en este caso con Dios, ¿no? La única manera de conocer a Dios es acercarnos a Él, estudiarlo, ¿no? Aprender todo lo que podamos sobre sus deseos, su voluntad, y todo lo que quiere, todos, en este caso, todo sobre su naturaleza, pensamiento, comportamiento. Pero, como podemos, en este caso, saber cuánto Dios está, ¿no? Involucrado en este mundo, en lo espiritual. ¿Cómo podemos, en este caso, hacerlo, ¿no? Cómo Dios está tan involucrado en esto. En otra dimensión del ser, Él está en otra dimensión, no está en esta. En un mundo que está lejano de este mundo. A través de Jesucristo es la única forma que podemos conocerlo. Volvemos en ello. Es la única manera que podemos saber, ya que Dios está muy, muy alejado de esto. Y a través de Jesucristo podemos hacerlo. Jesucristo vino a la tierra ¿para qué? Para revelar a Dios. Y mostrarnos, en este caso, cómo estar cerca de Dios. Por lo tanto, para conocer a Dios debemos estar cerca de Jesucristo y seguir su ejemplo, el ejemplo que Él nos dejó. Debemos seguir la palabra de Cristo, debemos cumplir la palabra, en este caso de Cristo, viviendo exactamente como Él vivió. Allí es la persona que conoce a Dios. De esa manera, viviendo como Él vivió. Estamos llamados a la obediencia. Estamos llamados a llevar nuestros pensamientos cautivos a su voluntad. No quiere decir que no vamos a pecar, no quiere decir que no vamos a obrar mal, que no vamos a estar haciendo algo malo. Pero automáticamente somos exhortados por su palabra. Los pensamientos cautivos a su voluntad tiene que ser radical el comportamiento, radical mi conversación, radical todo mi ser, llevado a la voluntad de Cristo, porque Cristo es el que obra en mí. El Espíritu de Dios es el que obra en mí para que eso suceda. Si yo no tengo a Cristo, al Espíritu de Dios, a Dios mismo en mi ser, es imposible que esto suceda. En este caso, si la persona que cumple con todo esto, tomando a Cristo como Señor y Salvador, así se entiende que la persona conoce a Dios. Y el resultado es lo más maravilloso, ¿no? La persona que cumple con la palabra de Dios tiene el amor de Dios perfeccionado en su vida. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Volvemos al versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y es ahí donde vemos, ¿no?, que el amor perfecto de Dios está en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Cuando nos acercamos a Dios y comenzamos a cumplir, en este caso, con su palabra, comenzamos a establecer una relación personal con Dios. Es como un muchacho, ¿no?, que se encuentra una muchacha y comienza a acercarse a ella, comienza a conocerla, porque es así como yo digo, ¿el noviazgo para qué es, no? Hablamos miles de veces, el noviazgo es para conocerse, no significa que se van a casar. La palabra habla después de muchas otras cosas, pero el muchacho se acerca a la muchacha, ¿no?, y se encuentra con ella y comienza a acercarse a ella, comienza a conocerla, en este caso a desarrollar un cierto afecto, ¿no?, por la persona. Y cuanto más se asocie con esa persona, más la va a amar. Así es con Dios. Cuanto más nos acercamos a Él y cumplamos su palabra y lo alabemos, más aprendemos sobre Él y más lo vamos a amar. Pero debemos acercarnos a Él y debemos cumplir, en este caso, con su voluntad. La palabra cumplir es acción continua. Es una acción continua. Hay que cumplir y es una palabra de acción. Tenés que cumplir con lo que dijiste, tenés que cumplir y vas y cumplís y lo haces.
Y en este caso, tenemos que cumplir con su palabra. Significa continuar y continuar, y no detenernos. Significa obediencia día a día. Si cumplimos la palabra de Dios día a día, entonces podemos aprender más y más sobre Dios. Aprendemos a amarnos, en este caso, los unos a los otros más y más. Su amor se perfecciona en nosotros. Se vuelve, en este caso, perfeccionado. Completado y pleno en nosotros. La persona obediente es la persona que conoce a Dios y lo ama. Esta es la persona que conoce el amor de Dios. Él conoce, esta persona, o sea, nosotros si hacemos esto, toda la plenitud, la vida misma, de la vida que el amor de Dios en este caso otorga. No importa lo que una persona pueda profesar, no importa cuán religiosa puede ser, si no obedece a Dios, no conoce a Dios y tampoco ama a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 25 al 27. Descendió lluvia y vinieron ríos. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí vemos, ¿no?, a quién se relaciona aquel hombre que no toma la palabra de Dios y vive según su voluntad, a un insensato. Capítulo 12 de Mateos, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Vemos que estamos llamados a la obediencia. Y si no obedecemos, no conocemos a Dios y tampoco el amor que Dios tiene. Podemos profesar todo lo que querramos, pero mientras que no obedezcamos, no es verdad. Bienaventurado, dice Apocalipsis 22:14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Aquel que se va despojando de la suciedad. Por eso entendemos y comprendemos que es santo, 3 veces santo nuestro Señor. No está hablando del bautismo. No está hablando del bautismo, hermano. Está hablando de la vida, del alma, de lo personal, la limpieza, ¿no?, que debe haber en nuestro interior. Amén. 3 veces santo es nuestro Señor y debemos presentarnos de esa manera ante Él, en santidad. Y de la manera que somos amigos de Él. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os he mandado. Si no, no. Si no, no soy amigo. No conozco al Hijo, no conozco al Padre. Existe, ¿no?, el hombre, en este caso, responsable, el hombre que vive para la profesión de su fe. Versículo 6. Y vamos terminando. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En este caso, ¿no?, el hombre que vive para la profesión de su fe. La palabra caminar significa, también como lo veíamos en la palabra anterior, es una acción constante. Significa seguir y seguir y seguir caminando en forma continua, ¿no? Si una persona dice que habita en Cristo, debe ser una persona responsable. Debe caminar como Jesucristo caminó. Vemos muchas veces, ¿no?, decir en este mundo, sí, yo tengo a Cristo en mi vida. Y vemos que en realidad su vida es un desastre, ¿no? Viven como les parece, como veíamos anteriormente, ¿no?, en los versículos anteriores. Y ves que es
verdad que ellos no conocen a Cristo. Porque no pueden decir yo conozco y caminar de acuerdo a este mundo y no a la voluntad de Cristo. Vivíamos nosotros en una forma así hace mucho tiempo atrás. No conocíamos verdaderamente a Jesucristo. De la única manera que empezamos a conocer a Cristo es porque rogamos a Dios, nos dio sabiduría, nos dio la palabra a través de muchos hermanos, ¿no? A través de internet, de la radio. Pero es de Dios que nosotros tengamos su palabra, la cual podemos hoy estar expresando para muchos, ¿no? También. Por eso, ¿no? Una persona que conoce a Cristo es una persona responsable y debe caminar como Jesucristo caminó. De hecho, la palabra debe significa deber, ¿no? En este caso, obligación. La persona que profesa a Jesucristo, que clama, que conoce en este caso a Dios, está obligado a caminar como Jesucristo lo hizo. Esta es una deuda, ¿no? De caminar como Cristo caminó. Si no somos, ¿no? Personas vanas, mentirosas, hipócritas. Si nosotros decimos que conocemos a Cristo y andamos, en este caso, haciendo truanería, cosas falsas, festejando Papá Noel, Halloween, ¿no? Y vemos personas cristianas hoy en el mundo, ¿no? Y yo veía en estados de lo que es hoy en día internet, personas dicen ser cristianos festejando Halloween. ¿Dónde está Cristo ahí? Es imposible, ¿no? Que ellos estén conociendo verdaderamente a Dios, que estén profesando en este caso la vida misma que es Cristo. Y por eso estamos obligados en este caso de caminar como Cristo caminó. En este caso, ¿cómo caminó Cristo, ¿no? Sobre esta tierra? ¿Cómo lo hizo? Él caminó creyendo y confiando en Dios, adorando y orando a Dios, estando en comunión con el Padre, con Dios, dando y en este caso sacrificando todo lo que Él fue y tenía para Dios, buscando y siguiendo en este caso día a día a Dios. Él vivió enseñando y contando, ¿no? A los demás sobre Dios. Él vivió amando y cuidando a los demás de la manera que Dios se lo había mandado. Y Él le había dicho que lo haga. Él vivió obedeciendo y cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Así es el hombre responsable, el hombre que vive de lo que profesa. Si profesa que conoce a Dios, camina como el Señor Jesucristo caminó sobre la tierra. El que cree y confía en Dios, adora y ora a Dios. Y Él hace todo lo que Cristo en este caso en sí mismo hizo. Camina en las huellas de Cristo, haciendo exactamente lo que Cristo hizo. Así es la persona que conoce a Dios. Vamos a tomar unos pasajes, después vamos a orar. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué exhortación personal, ¿no? Para cada uno de nosotros. Porque es algo que día a día vivimos. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Fuimos llamados, somos llamados por nuestro Señor y Dios. Para caminar como Jesucristo caminó. Y no como nuestros pensamientos ni este mundo quiere.
haciendo, hablando, escuchando, yendo, viniendo, donde lo hace el mundo. Estamos llamados a caminar como Él caminó, sobre sus huellas. Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 15, capítulo 5, versículo 15 de Efesios. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y la única manera que podemos andar como sabios es teniendo a Cristo como Señor y Salvador, a Cristo como ejemplo vivo. Otro ejemplo no tenemos, es así como el Padre quiere que vivamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Y Dios bendiga su palabra, ¿no? Y si Dios quiere vamos a estar el próximo domingo viendo la segunda prueba, ¿no? De que conocemos realmente a Dios. Vamos a orar. Oh Santo Padre, a ti oramos nuevamente, Señor, en agradecimiento por tu palabra, Señor, la cual nos fortalece, nos edifica. Sabemos que tu Espíritu es el que obra de gran manera en nuestras vidas cuando la llevamos a cabo. Cuando sentimos tu presencia, Señor, obrando en nuestras vidas. Es de gran gozo, paz, alegría, Señor. Porque entendemos y comprendemos que tú estás obrando grandemente, Señor, a través de ella. Por eso rogamos a ti, oh Padre, que no estés guardando de todo mal. De Satanás, Señor, que quiere sacar todo esto que hoy estuvimos escuchando y aprendiendo. Señor, tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Deseosos estamos, Señor, de llevarlo a cabo porque entendemos y comprendemos que esto es mejor para nosotros. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Y rogamos así que nos lleves siempre a la verdad. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.